Sean bienvenidos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Les saluda José de Jesús Cruz y Baja y nos encontramos en su programa El Pleno en Vivo. Este día el Pleno del Tribunal Constitucional de nuestro país analizará la contradicción de tesis expediente número 165, diagonal 2015. Una contradicción de tesis de criterios entre los sustentados por diversos tribunales colegiados del Poder Judicial de la Federación. Un asunto importante en términos constitucionales y legales. Constitucionalmente, en el aspecto procesal, se enmarca en lo que establece el artículo 107, fracción 13ª de la Constitución Política Federal. En el ámbito legal, importantes los artículos 226 y 227 de la Ley de Amparo y el artículo 10 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. En el ámbito constitucional sustancial, importantes los artículos 107 y 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Y en el ámbito legal, importante el análisis de dos figuras que se establecen en este desarrollo del proyecto que analizará el Pleno del Tribunal Constitucional de nuestro país, la figura del tercero extraño a juicio y del tercero extraño a juicio por equiparación. Esta última es la figura central en la contradicción de tesis de criterios entre los sustentados por los tribunales colegiados del Poder Judicial de la Federación que contienden en esta contradicción de tesis. La figura del tercero extraño a juicio por equiparación y también la otra figura del tercero extraño a juicio plantean un punto fundamental en aspectos procesales y es precisamente la impugnación que se realiza a partir del desconocimiento del desarrollo de un juicio en la que se establece precisamente la participación de esta parte y un asunto importante que establece también la diferencia técnicamente en el aspecto procesal con las partes que intervienen en el juicio y este tercero extraño a juicio que no participa porque en su momento no se realizó la notificación correspondiente y la impugnación que se realiza respecto de esta figura del emplazamiento, un mal emplazamiento o la inexistencia del mismo que dan pauta precisamente para la figura en términos procesales del tercero extraño a juicio y en el caso del tercero extraño a juicio por equiparación, que es la figura que se analiza en esta contradicción de tesis y que establece precisamente un tema de orden constitucional importante en el caso del contenido del artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos respecto del derecho de audiencia, la participación que debe darse en el juicio correspondiente cuando hay una afectación a los intereses y a los derechos de quien en su momento debe participar en el mismo y por el mal emplazamiento o la inexistencia del mismo no participa y que en su momento antes de la emisión de la sentencia correspondiente puede realizar las impugnaciones que en su momento se determinen. Un elemento importante en el análisis que se establece de los diversos casos que en su momento dieron pauta a esta contradicción de tesis en los tribunales colegiados del Poder Judicial de la Federación y en su momento la situación de estudio de los emplazamientos, un segundo emplazamiento como punto fundamental en la contradicción de tesis, cuál es la calidad que conserva quien participa en este juicio, si conserva o no la calidad de tercero extraño a juicio por equiparación en el momento de que hubiese realizado un juicio de amparo indirecto, hubiese participado en el mismo para realizar la impugnación de un primer emplazamiento mal efectuado o la inexistencia del mismo y si esto condiciona o no la impugnación que realice de un segundo emplazamiento en un segundo momento, punto fundamental en esta contradicción de tesis de criterios entre los tribunales colegiados del Poder Judicial de la Federación, de tal forma que la contradicción de tesis como punto fundamental en este caso se ubica precisamente en esta impugnación a lo que en su momento fueron los emplazamientos, primero y segundo emplazamiento como puntos importantes a tener en cuenta y la tramitación que en su caso se hubiese realizado a través de un juicio de amparo indirecto en las instancias correspondientes del Poder Judicial de la Federación, otro elemento importante y el condicionamiento, la vinculación o no de este juicio de amparo indirecto para la conservación de la calidad de tercero extraño a juicio por equiparación es el tema fundamental en esta contradicción de tesis expediente
expediente número 165, diagonal 2015, que analiza el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, fundamentalmente en el contexto, en el orden substancial de lo que establece la Constitución Política Federal en el artículo 107, fracciones tercera y séptima, fundamentalmente, y también fundamentalmente el contenido del artículo 14 de la Constitución Política Federal en el aspecto procesal y el conocimiento de todas las condiciones de participación en el juicio correspondiente. Este es el tema que analiza el Tribunal Constitucional de nuestro país. En este momento iremos a una pausa y volvemos con ustedes con más comentarios al respecto. Vamos a la pausa. Se encuentra todo dispuesto para que dé inicio la sesión ordinaria del Tribunal Constitucional de nuestro país. En este momento, damos paso. Se abre la sesión pública correspondiente este jueves 19 de abril de 2018. Señores ministros, como es de su conocimiento, el ministro presidente Luis María Aguilar se encuentra desempeñando una comisión oficial, por lo cual, en mi carácter de decano, asumo la presidencia de esta sesión. Igualmente, y para efectos del acta, recuerdo a todos ustedes que la señora ministra Luna está acompañando al ministro presidente en esta misma comisión. Señor secretario, por favor, denos cuenta con el acta de la sesión anterior, por favor. Sí, señor ministro presidente. Se somete a su consideración el proyecto de acta de la sesión pública número 40 ordinaria, celebrada el martes 17 de abril del año en curso. Muchas gracias, señor secretario. Está a su consideración el acta. Puede ser aprobada de manera económica, aprobada de esta forma. Denos cuenta, por favor, con los asuntos listados para el día de hoy. Sí, señor ministro. Se somete a su consideración el proyecto relativo a la contradicción de tesis 165, diagonal 2015, suscitada entre los tribunales colegiados segundo en materia de trabajo del sexto circuito, tercero en materia de trabajo del tercer circuito, segundo en materia civil del séptimo circuito, cuarto del decimoctavo circuito y quinto en materia civil del tercer circuito, bajo la ponencia del señor ministro Gutiérrez Ortiz Mena y conforme a los puntos resolutivos que proponen. Primero, el Pleno de este alto tribunal es competente para conocer de esta contradicción de tesis. Segundo, existe la contradicción de tesis denunciada. Y tercero, debe prevalecer con carácter de jurisprudencia la tesis sustentada por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Muchas gracias, señor secretario. En las páginas 4 y 5 están los puntos segundo, relativo a competencia, tercero, legitimación y cuarto, a criterios denunciados. Pregunto si los mismos pueden ser aprobados de manera económica. Son aprobados de esta manera. Señor ministro Gutiérrez Ortiz Mena, por favor, si nos da cuenta con el punto de existencia de la contradicción, por favor. Gracias, ministro presidente. En el apartado quinto, relativo a la existencia de la contradicción de tesis, se propone que esta sí es existente al advertir que los 5 órganos federales conocieron de un amparo en revisión que cuestionó las consideraciones del juez de distrito por las cuales sobreseyó el juicio de amparo indirecto, al estimar que este resultaba improcedente porque no se trataba del supuesto de tercero extraño a juicio. La problemática resuelta por los colegiados fue similar porque tuvieron que dilucidar el criterio jurídico en el mismo supuesto, esto es, cuando el quejoso conoce del juicio natural una vez que se dictó sentencia hablado por la responsable y dilucidar si conserva su carácter de tercero extraño a juicio por equiparación para promover amparo indirecto, a pesar de que de los antecedentes se desprenda que el justiciable conoció del juicio natural antes del llamamiento a juicio que combate en el juicio de amparo. Luego, estos quejosos fueron nuevamente emplazados por efectos de la nulidad decretada en el primer emplazamiento, pero no comparecieron al juicio ni conocieron de este, sino hasta dictada la sentencia o laudo en cuestión. Y eso es lo que motiva la interposición del juicio de amparo indirecto bajo la figura de tercero extraño a juicio por equiparación. Los colegiados contendientes analizaron una misma problemática jurídica en relación a la procedencia del amparo en la vía indirecta bajo el supuesto de tercero extraño a juicio por equiparación y que en su arbitrio jurídico emitieron interpretaciones diversas en torno a los elementos que deben considerarse para la actualización del supuesto del tercero extraño a juicio
juicio por equiparación. En esa lógica se concluye que es existente la contradicción de tesis. Es todo, ministro. Muchas gracias, señor ministro. En la página 51, párrafo 117, está el punto de contradicción, como todos ustedes saben, que es si pierde o conserva el carácter de tercero extraño a juicio por equiparación el quejoso que reclama la ilegalidad o inexistencia de un segundo emplazamiento cuando el primero quedó insubsistente por haberlo impugnado con anterioridad en un diverso juicio amparo o vía incidente de nulidad de actuaciones ante la responsable, y es esta pregunta la que está sometida a su consideración. Señor ministro Pardo, por favor. Gracias, presidente. Yo estoy de acuerdo con el punto de contradicción, solamente tengo una observación respecto de los tribunales colegiados contendientes. Me parece que hay uno de ellos, que es el quinto colegiado en materia civil del tercer circuito, que su criterio va en otro sentido. Este tribunal colegiado estudió si la parte demandada tenía el carácter de tercero extraño a juicio por equiparación o no, en virtud de haber conocido del procedimiento seguido en su contra desde el momento en que se le practicó un embargo precautorio antes de ser emplazada a juicio. Me parece que este criterio no está en la hipótesis, que sí está en los demás, en el sentido de que ya se hubiera combatido un emplazamiento, ya sea por amparo o por incidente de nulidad, y con posterioridad se pretendiera volver a impugnar en amparo un nuevo emplazamiento. Mi perspectiva es que debe quedar fuera de la contradicción el criterio del quinto tribunal colegiado en materia civil del tercer circuito, pero bueno, si no se aceptara, yo haría una salvedad en este punto. Gracias, señor presidente. Gracias a usted, señor ministro Pardo. Señor ministro ponente, por favor. Es absolutamente correcto lo que dice el ministro Pardo. Yo no tendría ningún inconveniente y no alteré nada quitar ese criterio de la contienda. Realmente sucede un poco lo mismo que en los otros casos, pero efectivamente por ser un juicio ejecutivo mercantil, el amparo indirecto fue en contra del embargo. Perfecto. Entonces, está a su consideración en primer lugar esta propuesta y esta aceptación de modificación del señor ministro ponente para excluir al quinto tribunal colegiado en materia civil del tercer circuito. ¿Están ustedes de acuerdo con la exclusión? Aprobado en votación económica y lo reflejamos en el resolutivo posteriormente. Y ahora volvemos al tema del punto de contradicción. ¿Están todos ustedes de acuerdo que ese es el punto de contradicción? Pregunto si puede ser aprobado de manera económica. Aprobado por unanimidad de votos. Y si quisiera usted darnos cuenta entonces, señor ministro ponente, con el estudio de la contradicción. Con mucho gusto. En este apartado, la propuesta se construye a partir del análisis de la evolución jurisprudencial que esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha desarrollado sobre la figura del tercero extraño a juicio por equiparación, de los cuales, en respuesta al punto de contradicción, se propone que si quien se ostenta como tercero extraño a juicio por equiparación impugnó en una primera ocasión las actuaciones del juicio al que alega no fue llamado debidamente, pierde tal carácter y por ende es improcedente el amparo. El razonamiento considera que el quejoso, al impugnar en una primera ocasión el emplazamiento respecto al mismo juicio, tiene el conocimiento de una acción en su contra y no obstante que en una segunda ocasión alegue el indebido emplazamiento y por ende pueda estimarse que no está vinculado al procedimiento para efectos de desempeñar cargas procesales, es inconcuso que por la impugnación que se realizó del primer llamamiento a juicio tiene conocimiento de una acción en su contra, de la vía y ante qué órgano jurisdiccional se ventila, incluso conoce quién le reclama. En esas circunstancias, el conocimiento de una persona que tiene de una demanda instaurada en su contra, a pesar de que se impugne con éxito el emplazamiento y por ello se ordene la nulidad de la misma y en consecuencia la reposición de todo un procedimiento jurisdiccional, no lleva al desconocimiento total del afectado del juicio. Lo anterior, porque si bien el juicio comienza de nuevo, ello ocurre como consecuencia de la nulidad decretada a su favor y no así de forma inesperada como ocurre en la primera ocasión. De ahí que, dados los efectos de la impugnación del primer emplazamiento, existe un conocimiento del afectado con el juicio instaurado en su contra, por el que debe estarse a la espera de un nuevo emplazamiento o llamamiento a juicio.
En esta situación, el justiciable debe defenderse mediante los medios ordinarios de defensa, de tener la oportunidad para ello, o bien interponer su defensa mediante el juicio de amparo en la vía directa, en el que puede alegar la ilegalidad del segundo emplazamiento como un vicio procesal. En suma, carece de carácter de tercero extraño a juicio por equiparación la persona que, a pesar de no haber sido emplazado o haberlo sido indebidamente, comparece o tiene conocimiento del juicio de instancia, porque con esa comparecencia o conocimiento está en aptitud de defenderse por medio de los recursos ordinarios, y cuando se corrobora que impugnó el primer emplazamiento por medio de un incidente de nulidad o diverso juicio de amparo. De no entenderse así, se presentaría una cadena interminable de amparos, alegando que no ha sido emplazado debidamente y que no se conoce ningún dato del asunto a debate. Es todo, ministro presidente. Muchas gracias, señor ministro. Está a su consideración el fondo del asunto. Señor ministro Pardo, por favor. Gracias, señor presidente. A mí me surgen algunas dudas en relación con la aplicación en todos los casos de este criterio. Desde luego que comparto la afirmación que se hace en el sentido de que quien ya tiene conocimiento de un juicio e incluso ha promovido, se manejan dos hipótesis, o un incidente de nulidad o un juicio de amparo indirecto. Voy con el tema del amparo indirecto. Si una persona ya tuvo conocimiento de un juicio, incluso impugnó a través de un amparo indirecto el hecho de que no fue emplazado o no fue debidamente emplazado, con esa circunstancia pierde el carácter de tercero extraño a juicio equiparado. Pero en realidad lo que creo que también está en juego aquí, y es uno de los argumentos del proyecto, es ¿qué sucede? Cuando una persona obtiene un amparo contra un juicio normalmente concluido, porque si el juicio todavía está en trámite, pues tiene la obligación de comparecer al mismo, se entera de la existencia de ese juicio ya que hay una sentencia o incluso que se está ejecutando, promueve el juicio de amparo, se le equipara a un tercero extraño a juicio precisamente para la procedencia del amparo indirecto. Y desde luego su principal alegato es que no fue debidamente emplazado al mismo. Si esta circunstancia se corrobora, pues entonces la consecuencia es reponer ese procedimiento y que se vuelva a emplazar de manera correcta a juicio a esa persona. El punto aquí es con qué actuaciones de la responsable se tiene por cumplida esa sentencia. Desde luego tiene que reponer el procedimiento, desde luego tiene que volver a ordenar el emplazamiento, pero la duda surge aquí si como parte del cumplimiento de esa sentencia está también verificar que el nuevo emplazamiento sea correcto, que no sea violatorio de garantías o de la ley que lo rija. Porque ¿qué puede suceder? A esta persona que gana el amparo, la autoridad repone el procedimiento, ordena emplazarlo de nuevo y con eso queda cumplido la sentencia de amparo, pero al momento en que va a emplazarlo de nueva cuenta por segunda ocasión, hay vicios y defectos en ese nuevo emplazamiento. O en el peor de los casos no lo hace, o lo entiende en un domicilio distinto, en fin, puede haber muchas circunstancias. Esa persona que ya tuvo conocimiento de ese juicio, que ya promovió un amparo, que ya lo ganó, pero lo emplazan defectuosamente en una segunda ocasión, ¿cómo se va a enterar de la existencia de ese emplazamiento defectuoso, de ese juicio, para obligarlo a que comparezca al mismo a combatirlo? Si tiene alguna noticia o si por propia decisión comparece al juicio, se dará cuenta de que ya fue nuevamente emplazado y tendrá la obligación de combatir ese emplazamiento dentro de ese juicio. Pero si no es así, si él está esperando ser debidamente emplazado y no hay un emplazamiento correcto y no se entera del, digamos, nuevo trámite de ese juicio y viene una nueva sentencia y se vuelve a enterar de ese juicio después de dictada la sentencia, ¿ya no tiene oportunidad de hacer valer el juicio de amparo indirecto? ¿De nueva cuenta contra un emplazamiento defectuoso? Porque
los tribunales que así lo sostuvieron le dijeron como un argumento en automático: tú ya tuviste conocimiento de ese juicio, ya no eres tercero extraño, entonces ya no procede el amparo indirecto en su contra. La afirmación, insisto, por regla general me parece acertada. Pero mi punto es, ¿cómo vamos a obligar a esa persona que de nueva cuenta fue mal emplazada a que tenga conocimiento de ese juicio o que comparezca al mismo? Y si es así, pues tendrá que estar frecuentemente dándole seguimiento para ver si ya la van a emplazar o para ver si ya la emplazaron adecuadamente o no. Es la duda que yo planteo, insisto, el principio me parece correcto, pero no sé si en todos los casos se podría aplicar de manera tajante esta circunstancia. El ejemplo que pongo es el más claro desde mi punto de vista. Sí, ya ganó un amparo, sí, ya se ordenó volver a emplazarlo, pero lo vuelven a emplazar y lo emplazan mal de nueva cuenta. Y él, mientras no sea emplazado, no tiene obligación de comparecer a ese juicio, porque el primer juicio fue repuesto hasta antes del emplazamiento. Si no lo han emplazado, si no tiene conocimiento conforme a la ley de la existencia de ese juicio, ¿por qué le vamos a obligar a que tenga que comparecer al mismo cuando todavía no ha sido emplazado? En fin, es una duda, y si es así, pues a lo mejor la solución está en que para el cumplimiento de la sentencia del primer amparo tendría que verificarse que el nuevo emplazamiento es correcto, es adecuado y conforme a la ley que lo rige, porque ahí sí, de esa manera, pues estaría, digamos, satisfecho el análisis de ese nuevo emplazamiento. En fin, yo lo planteo, insisto, no es una oposición a la tesis, es una duda por estos casos que pudieran darse en la práctica. Gracias, señor presidente. Gracias, señora ministra Piña, por favor. Sí, gracias, señor ministro presidente. Yo en principio quiero hacer patente que lo que estamos analizando es tercero extraño por equiparación. El proyecto nos hace muy bien la diferencia entre tercero extraño, es decir, que sin ser parte le afecta esa sentencia, y tercero extraño por equiparación, el del que sí es parte en un juicio, pero no fue emplazado o bien fue emplazado ilegalmente. Entonces, esta contradicción es para tercero extraño por equiparación. A mí me surgió la misma duda que el ministro Pardo. Sin embargo, en el desarrollo del propio proyecto yo quedé convencida y lo comparto. Porque lo que se parte precisamente en el proyecto es que el tercero extraño por equiparación tiene un desconocimiento total del juicio de origen antes de dictar, con posterioridad a dictarse la sentencia. Es decir, si la persona que va a ser afectada tiene conocimiento durante la tramitación del juicio, tiene forzosamente que acudir a ese juicio. ¿Qué sucede con el tercero extraño por equiparación? Ya se dictó una sentencia en su contra y apenas se está enterando que se siguió un juicio en su contra y que ya existe incluso una sentencia. Entonces, ¿qué procede en esos casos? La Corte, la Suprema Corte, porque además así lo establece la propia ley de amparo, estableció que en ese supuesto procede el juicio de amparo indirecto, no como excepción al principio de definitividad, que ahí sí me apartaría, sino como aplicación directa. En este supuesto, como lo que tú estás haciendo valer es la afectación a tu garantía de audiencia y a tu derecho de defensa, y que se vean afectados tus bienes, propiedades, posiciones, en virtud de un juicio que ni siquiera tuviste conocimiento, procede el amparo indirecto. Y porque además, a través del amparo indirecto, vas tú a aportar todas las pruebas que consideres pertinentes. Todo lo desarrolla el proyecto en ese sentido, analizando las diversas tesis de jurisprudencias que ha sentado este Tribunal Pleno. Ahora, partiendo de ese supuesto, un desconocimiento total, él va al amparo y eso hace valer un ilegal emplazamiento, o bien que nunca fue emplazado a juicio.
porque hay su diferencia. El amparo se tramita, en caso de que es fundado, se concede el amparo, porque no ha sido emplazado, pero este cumplimiento de la ejecutoria de amparo se le da vista al quejoso, que es lo que decía el ministro Pardo. Si se le da vista al quejoso, él ya tiene conocimiento de ese emplazamiento. Entonces, y de la existencia del juicio, porque se le da vista dentro del juicio de amparo con el emplazamiento que llevó a cabo la autoridad. Si está mal realizado ese emplazamiento que llevó a cabo la autoridad, ¿qué procedería? Pues que se fuera entonces al juicio de origen y a agotar los recursos ordinarios para convertir ese ilegal emplazamiento. Yo estoy de acuerdo que es muy difícil establecer reglas generales porque puede haber casos de excepción. Pero el conocimiento ya de la existencia del juicio y de un supuesto emplazamiento, que puede ser ilegal, eso no reunir los requisitos, ya tiene el particular, a través del juicio de amparo o del incidente de nulidad, el conocimiento de la existencia del juicio de origen y de que existió un emplazamiento. Si es ilegal ese emplazamiento, se tiene que apersonar al juicio de origen para, a través de los recursos ordinarios, hacer valer la ilegalidad de ese emplazamiento ya dentro del juicio, que es por otra parte lo que nosotros pedimos, se establece como criterio general para cualquier particular que tenga conocimiento de un juicio antes de dictarse sentencia, que agote los recursos ordinarios. Eso es lo que se exige, que agote los recursos ordinarios. Si yo ya, durante la tramitación del juicio, que ordena reponer el emplazamiento y un nuevo emplazamiento, la autoridad responsable tiene que rendirle al juez de distrito informe sobre el cumplimiento de esa sentencia, le aportará las pruebas de que ya lo emplazó el juicio. Si el particular advierte que ese emplazamiento sigue siendo irregular, pues tendrá los medios de defensa para irse al juicio ordinario y entrar ya a la relación procesal. Entonces yo por eso estoy de acuerdo como regla general con el proyecto como está presentado. Mi duda sería en otro sentido, y nada más para aclarar, no es propiamente una duda. El proyecto parte de que para que uno pueda acudir al juicio de amparo en vía indirecta, solo de tercero extraño por equiparación, que es lo que estamos analizando aquí, solo se necesita tener los datos de ese juicio, el número de juicio, la autoridad ante la que está y que fue parte en ese juicio. Así está construido y además así está construido por esta Suprema Corte desde la octava época. Eso se afirma el proyecto. Estamos analizando tercero extraño por equiparación. Estoy de acuerdo con eso. Mi duda es en función si eso va a quedar así, porque también hemos tenido discusiones sobre este mismo tema, sobre que no solo tiene que tener los datos del juicio la autoridad y el de haber sido parte, sino que tiene que tener conocimiento de la sentencia. El proyecto lo dice claramente en diversas partes, que no es necesario que tenga conocimiento de la sentencia completa, porque eso se daría si fuera un tercero extraño que hubiera sido afectado sin ser parte. Pero lo que estamos viendo es tercero extraño por equiparación. Yo comparto el proyecto tal y como está, porque precisamente lo que se está cuestionando aquí no es una afectación por no haber sido parte, sino que se tramitó un juicio ordinario y nunca me emplazaron, y esa sentencia me afecta directamente porque me pusieron como parte en ese juicio de origen. Entonces, basta que yo tenga
los datos del juicio, de la autoridad, y que fue parte para que se entienda que ya tengo conocimiento que se llevó un juicio, ni siquiera en mi contra, ni siquiera se me afectó, no, hubo un resultado. Pero con eso yo ya tengo conocimiento de que es un juicio que se llevó en mi contra. Ese conocimiento me da la oportunidad de acudir al amparo indirecto a discutir que precisamente eso, que se llevó un juicio en mi contra sin haber sido emplazado. Con eso es suficiente. Eso afirma el proyecto. Así está construido. Estoy de acuerdo, totalmente de acuerdo. Nada más quiero ponerlo de relieve. Cosas diferentes es tercero extraño, tal cual, pero nada más quiero ponerlo de relieve para ver si el asunto así va a quedar, porque yo lo comparto, ese es mi criterio. Pero si abordamos ese punto en esta contradicción, que tercero extraño por equiparación no necesita tener copia de la sentencia, porque la violación está desde el principio. Entonces, con que sepa que hubo un juicio en su contra, con eso es suficiente. Gracias, señor presidente. Gracias a usted. Tenemos dos cuestiones planteadas. Una es la que se refiere el señor ministro Pardo. Creo que el proyecto en el párrafo 157, estoy en la página 74, trata de dar respuesta a esto cuando dice: resulta lógico concluir que el justiciable en ese caso debe esperar un nuevo emplazamiento, situación por la que se espera un estado de alerta y no una actitud despreocupada hacia la continuación del juicio. Yo sé que el señor ministro Pardo esto lo vio. No sé si lo que quisiera es que se incluyera alguna cuestión adicional. Entiendo que en general está de acuerdo, pero no sé si hay una propuesta adicional sobre este punto concreto. Y el segundo tema que ha surgido es la pregunta que hace la señora ministra Piña directamente al ponente en cuanto si va a mantener estas condiciones de conocimiento. Entonces creo que son dos cuestiones las que tenemos para debatir. Por favor, señor ministro Gutiérrez. Gracias, ministro presidente. En cuanto a la duda del ministro Pardo, pues debo de confesar, yo tuve la mismita duda. Y quiero ir construyendo qué es el tercero extraño a juicio por equiparación. Primero, es una construcción jurisprudencial, ¿no? Es una construcción de este Tribunal Pleno a través de ya pues varias épocas, donde se genera, a mi juicio, una excepción al principio de definitividad para garantizar el derecho a audiencia. Es decir, cada vez que decimos en esta hipótesis existe un tercero extraño juicio por equiparación, estamos haciendo una excepción vía jurisprudencia al principio de definitividad en el amparo para garantizar el derecho de garantía de audiencia. Ese es, desde mi punto de vista, lo que está sucediendo. Si uno ve las jurisprudencias, el estándar, el criterio que se requiere, el hecho que se tiene que presentar para otorgarle a esa situación estas consecuencias jurídicas es el desconocimiento total del asunto. Entonces, al presentar una nueva hipótesis, al cuestionarnos sobre una nueva hipótesis de este tipo, lo que tenemos que contestar es: esta persona se encuentra ante un desconocimiento total de el juicio para otorgarle esta categoría de tercero extraño juicio por equiparación. Me parece que esa es la pregunta central. En este caso yo no lo advierto, y no lo advierto precisamente porque en un primer emplazamiento impugnó. Efectivamente, los casos contendientes tienen dos hipótesis: una es vía juicio en nulidad de actuaciones y la otra es vía amparo en directo, pero el común denominador de ambos casos es que tuvo conocimiento, impugnó el emplazamiento, ganó su pretensión, logró un nuevo emplazamiento, pero a mí me cuesta mucho trabajo decir que a partir de esos hechos existe un desconocimiento total. Es decir, ya tiene suficientes elementos, ya conoce que existe un actor, ya conoce que ese actor tiene una pretensión y ya ganó un nuevo emplazamiento. Entonces, si bien el emplazamiento es la parte angular, establece la relación procesal
vincula a la parte al juicio, me parece que el emplazamiento no es la clave aquí. Me parece que la clave aquí es determinar si tiene desconocimiento total o no tiene desconocimiento total. Hemos dicho inclusive, ya en jurisprudencia, que cuando el tercero extraño a juicio por equiparación conoce de la existencia del juicio, inclusive pudo haber no sido emplazado, pero conoce, pierde la categoría de tercero extraño a juicio. ¿Por qué? Porque está en posibilidad de ejercer los medios ordinarios de defensa e inclusive el amparo directo. Por lo tanto, no es necesario de generar esa categoría especial vía jurisprudencia y esa excepción para salvaguardar la garantía de audiencia porque tiene los medios ordinarios. Gracias, ministro presidente. Muchas gracias. Tiene la palabra el señor ministro Saldívar. Gracias, señor presidente. Yo estoy de acuerdo con el proyecto como está presentado, pero me parece que este es uno de los típicos debates que se generan porque en ocasiones la jurisprudencia, y no la actual, sino la más añeja, trata de construir categorías dentro de otras categorías que no tienen nada que ver. Y entonces generamos este lenguaje de tercero extraño por equiparación, cuando para tratar de no salirnos del 107, fracción séptima de la Constitución, y me parece que este lenguaje, que no pretendo que se cambie porque ya tiene una gran tradición, genera múltiples problemas porque denomina de la misma forma a dos situaciones y a dos tipos de sujetos completamente distintos. La Constitución dice que el amparo, cuando habla de amparo indirecto, que el amparo contra actos u omisiones en juicio, fuera de juicio o después de concluido el juicio, o que afecten a personas extrañas al juicio, este es el tercero extraño. Persona extraña al juicio es aquella que no es parte en el juicio y que por alguna manera, de alguna forma, le afecta lo que se está resolviendo en el juicio. Esto que pomposamente se llama tercero extraño a juicio por equiparación no es sino una parte del juicio que fue indebidamente llamada juicio. Punto. Entonces me parece que son dos cosas completamente distintas, pero que a veces tanto en la jurisprudencia como en la práctica, incluso en las clases de amparo, se mezclan de manera hasta tortuosa, porque es esa idea que se tenía antes en el amparo clásico de que todo tenía que caber en ciertas categorías, porque esas categorías eran casi un fin en sí mismo y no se podían modificar. Tenemos una parte que no fue emplazada, ¿cómo le hacemos? Es que el 107 no lo dice, vamos a llamarle tercero extraño por equiparación. Y así se viene construyendo la jurisprudencia, reitero, con un lenguaje muchas veces antitécnico y que más que aclarar confunde. Pero ya tiene una tradición esto de mucho tiempo, quizás simplemente valdría la pena, aunque el proyecto creo que lo hace, insistir en que son dos situaciones completamente distintas. Esto que se llama tercero extraño a juicio por equiparación no es la persona extraña a juicio a que se refiere el 107, fracción séptima de la Constitución. Es una parte en el juicio a la cual lo único que estamos haciendo es creando jurisprudencialmente una excepción al principio de definitividad. Eso es todo. Y a mí me parece que una vez que la persona conoció del juicio, agotó ya sea o el juicio de amparo indirecto o la nulidad de actuaciones, él ya está enterado de ese proceso. Consecuentemente, a partir de ahí, pues tendrá que atenerse a las consecuencias relativas a quien es parte en un juicio. Ahora bien, si eventualmente pudiera haber otro emplazamiento con otras características, creo que esa ya sería otra vertiente que para mí no está en este supuesto. Creo que con el párrafo que leyó el ministro presidente es más que suficiente, las explicaciones que aquí se dieron también. Yo estoy de acuerdo con el proyecto, creo que es una solución adecuada y simplemente quizás de no estar suficientemente claro, sugeriría manifestar con mayor claridad esta diferencia entre persona extraña a juicio y una parte que no fue emplazada, a la cual le llamamos tercero extraño a juicio por equiparación, pero realmente no es un tercero extraño a juicio. Gracias, presidente. Gracias. Señora ministra Piña, por favor.
compartiendo lo que dijo el ministro Saldívar en cuanto a que ha sido una creación jurisprudencial en la denominación de tercero extraño, nada más voy a justificar por qué para mí no constituye una excepción, porque desde mi punto de vista siempre se ha sostenido que el principio de definitividad opera solo para las partes que intervienen en el juicio o procedimiento del que emana el acto reclamado. Ahí es cuando el acto reclamado están dentro de un procedimiento las partes, entonces sí opera el principio de definitividad para ellas para acudir al juicio de amparo, pero no para los extraños al mismo, porque en relación con estos, sean extraños por coequiparación o extraños como en sentido general, el artículo 107 constitucional no establece restricción alguna para la promoción del amparo. Pueden promoverlo directamente sin que opere ningún principio de definitividad. Gracias. Gracias, señor ministro. Señor ministro Lainez. Digamos, yo también vengo por el proyecto, pero yo creo que todos también comparten esa duda, porque yo sí creo que no solamente que se soluciona, ojalá, por una cuestión de nomenclatura, es que la consecuencia es que ya no va a proceder un segundo juicio de amparo indirecto contra un indebido emplazamiento, porque, y creo que no es un caso hipotético, el primer colegiado en disputa, el segundo tribunal colegiado en materia de trabajo, el sexto circuito, es exactamente el caso que expone, no es teórico, el caso que expone el ministro Pardo. Fue exactamente el caso. Hay todo, se lleva a cabo un juicio laboral, hay un laudo, él, en este caso patrón, es el demandado, se entera cuando ya está condenado a pagar la instalación, toda una serie de pagos, y efectivamente vi el amparo indirecto con la figura de tercero extraño por equiparación, logra una resolución favorable y la orden es de reponer todo el procedimiento y volver a emplazar. Y vuelve un segundo juicio natural con otro indebido emplazamiento y se va todo el juicio. Y otra vez, efectivamente, viene en este caso el patrón y dice no me emplazaron correctamente, desconozco el juicio, y es ahí donde le dicen perdón, pero ya es improcedente porque tú tenías un primer juicio. Entonces, sin querer hacer un gran debate, nada más mi pregunta, yo lo que quiero encontrar es ese eslabón, sí se le está de alguna manera creando alguna carga procesal a este quejoso, no sé, de irse a imponer de los autos, porque como ya sabes que hay un juicio, fíjense que en el segundo, que ya no fue parte del conflicto, porque era una medida, un embargo precautorio, y se le dice, de alguna manera tú participaste en el embargo, sí, pero todavía no había emplazamiento. Pero entonces la pregunta es, ¿hay alguna carga procesal en contra del quejoso para decir, una vez que ya lo conociste, mejor ve tú y apersónate, lo que me parece un poco cuesta arriba, que tenga que ir y decir, me vengo a apersonar yo, que soy el demandado, por favor, para que me notifiques, porque si lo dejo ir, como fue el primer asunto, yo ya no voy a poder interponer un juicio de amparo indirecto. Entonces, en ese punto, nada más es la pregunta. De alguna manera hay una carga procesal, porque entonces, y medio se desprende del proyecto, va a tener que estar pendiente de que como ya supe que alguien me demandó, ya tumbé todo el juicio, hay una carga procesal, voy a tener que ir mejor me notifico yo mismo, porque ya no voy a tener amparo indirecto. Entonces creo que el problema es la consecuencia. Gracias, presidente. Al contrario, la señora ministra Piña y el señor ministro Saldívar lo que proponían, me parece simple y sencillamente, y entendiendo las razones que señala el señor ministro Saldívar,
era diferenciar entre estas dos posibilidades, simplemente dejarlas más claras, y decía el ministro Saldívar, yo con razón, no vamos a reinventar aquí una terminología, para decir, esa ya está sentada, tiene una larga historia, en fin, simplemente creo que valdría la pena precisar, y eso contesta la pregunta, y creo que se podría simplemente hacer esa separación en el proyecto. Queda entonces pendiente el problema que planteó el ministro Pardo y que ahora señala también el ministro Lainez, y que en la parte final de la tesis me parece que se resuelve en el sentido del proyecto, desde luego, y eso es lo que está a discusión. En los párrafos 157 y 58 se dice, como ya te enteraste, tienes que estar, y como dice el ministro Lainez ahora, muy atento para que no te vaya a volver a pasar lo que ya te pasó. Y en la parte final de la tesis dice, en consecuencia, en la página 79, no puede ostentar el carácter de tercero extraño a juicio porque este carácter se configura tratándose del mismo juicio o procedimiento en una primera y única vez. Creo que este es el problema. Es una sola vez, digámoslo así, la carga le queda completamente a él de ir a presentarse o no, o si esa primera y única vez es respecto a un proceso y si pasan unas irregularidades en otra. Yo creo que alrededor de eso está esta discusión. Me pidió el uso de la palabra el señor ministro Pardo, después el ministro Pérez Dayán, pero si les parece estas distinciones entre las dos posibilidades ya las dejamos resueltas para no volver sobre ellas. Creo que ha quedado clara esta forma y podríamos concentrarnos en este punto que ha planteado el ministro Pardo y ahora el ministro Lainez. Por favor, señor ministro Pardo. Gracias, señor presidente. Creo que podríamos adicionar o poner énfasis en algunos elementos que el proyecto toma en cuenta. Sí. Lo que a mí me preocupa es que digamos que por el hecho de que ya promovió un primer amparo, ya tiene conocimiento del juicio y ya no puede promover un nuevo juicio de amparo indirecto. Yo les ponía el ejemplo, que es uno de los casos en donde promueve su primer amparo, le conceden el amparo. Ahora, ¿para qué efecto se concede ese primer amparo? Insisto, normalmente es para que se reponga el procedimiento y se ordene un nuevo emplazamiento. De manera tal que cuando la autoridad manda al juez de amparo el cumplimiento, dice, ya cumplí con tu sentencia porque ya repuse el procedimiento y ya ordené un nuevo emplazamiento, pero todavía no está practicado. Hemos tenido casos en la primera sala de inconformidades contra autos de cumplimiento, donde dice, es que no puede tenerse por cumplido sino hasta que se vuelva a emplazar. Y hemos visto casos en que tal vez ya no se encuentra esa persona o tiene que hacerse por edictos, y entonces hemos dicho, vamos a tener pendiente el archivo de ese amparo hasta que logre emplazarlo. Y se ha dicho, bueno, el cumplimiento es reponer y ordenar que se vuelva a emplazar. Y cuando viene esa orden de volver a emplazar, está cumplida la sentencia y hasta ahí se acabó. No podríamos decir que cuando el juez de amparo le da vista al quejoso con el cumplimiento de ese primer amparo, ya tiene conocimiento del nuevo emplazamiento. Ahora, entiendo lo que leía el ministro presidente, el párrafo 157, que dice que resulta lógico concluir que el justiciable en ese caso debe esperar un nuevo emplazamiento, No tendría la obligación él de ir ante el órgano jurisdiccional a decir, a ver, emplázame. No, yo tengo que esperar que me vuelvan a emplazar. Y si ese nuevo emplazamiento no es correcto o no se hace, ¿cómo voy a tener conocimiento de este nuevo juicio repuesto? Ese es mi punto. El proyecto lo da por hecho. Es que ya tuviste conocimiento porque promoviste un primer amparo. Y además te dan vista con el cumplimiento de ese primer amparo. Yo diría, tratando de encontrar una solución, insisto, dándole énfasis a un argumento que ya tiene el proyecto, pero incluso incluirlo en la tesis. Deberíamos de entender entonces que el cumplimiento del primer amparo que se le concede a esta persona debe abarcar la práctica del nuevo emplazamiento. No verificar que estuvo bien hecho o no verificar que no sea nuevamente violatorio, simplemente que esté practicado. Y entonces ahí sí, cuando se le da vista al quejoso con el cumplimiento del primer amparo, el quejoso ya va a tener a la vista
el nuevo emplazamiento. Y entonces yo diría, pues entonces ahí ya tienes conocimiento de ese juicio y tienes la obligación de comparecer al mismo a defenderte a través de los medios ordinarios que tienes a tu alcance como parte que eres en ese juicio. Si estos elementos los integramos, creo que queda cerrado el círculo, porque si lo dejamos como está, y hay casos, insisto, en donde el cumplimiento del amparo solo llega hasta la orden de volver a emplazar, ahí, interpretando lo que dice el proyecto de que el justiciable debe esperar un nuevo emplazamiento, situación por la que se espera un estado de alerta y no una actitud despreocupada. Bueno, una cosa es estar en espera y en un estado de alerta, y otra cosa es que yo tenga la obligación de comparecer al órgano jurisdiccional para verificar si ya me emplazaron o no, o si está bien o mal hecho, o en su caso a ir a emplazarme yo en el órgano jurisdiccional respectivo. En fin, yo le daría este enfoque que acabo de mencionar, porque de esa manera es como salvo yo mi objeción. Me queda claro, y no quiero entrar en los términos o en los conceptos que señalaba el ministro Saldívar, estamos con un demandado mal emplazado. Ese demandado mal emplazado se entera del juicio después de que se dicta sentencia, promueve su amparo indirecto, se lo conceden. La consecuencia de ese primer amparo es reponer el procedimiento y ordenar que se le emplace. Si ahora decimos, bueno, es que ese primer amparo también debe abarcar que se practique el emplazamiento, con eso queda superado el tema, y entonces diríamos que esta persona tiene conocimiento del juicio, no cuando promovió el primer amparo, porque finalmente ese juicio se repuso y se ordenó volver a emplazar. Tiene conocimiento cuando la autoridad de amparo le da vista con el cumplimiento, y si advierte que ese emplazamiento está mal hecho, pues entonces sí, la obligación de comparecer ante el juez, como parte que es, hacer valer sus defensas, en este caso, un incidente de nulidad del emplazamiento practicado. Yo de esta manera salvaría la observación. Gracias, señor presidente. Al contrario, señor ministro. Señor ministro Pérez Dayán, por favor. Gracias, señor ministro presidente. Igual que lo ha expresado el señor ministro Pardo, creo que mucho de lo que aquí puede resolverse es en función de que sea acreditado ante el juez de distrito a través de la vía correspondiente, esto es el amparo indirecto, que se tiene el carácter de tercero extraño por equiparación, pues no obstante ser parte formal en una contienda, el emplazamiento no se practicó como lo ordena la ley, y aun cuando la sentencia hubiere de vincularle, ya fuera un laudo o resolución, al cumplimiento de sus efectos, se entiende no obligado por ello en tanto no fue escuchado durante el juicio. Este es el argumento con el que se debe plantear una demanda de tercero extraño por equiparación. Y si este amparo es procedente, lo que provocará es que se dejen sin efecto las actuaciones que siguieron a partir de este emplazamiento y se le vuelva a emplazar. Y es cierto que el cumplimiento de este juicio de amparo pudiera implicar el cercioramiento por parte del juez de distrito de que se hace el emplazamiento poniéndolo a la vista. Sin embargo, de cualquier manera, esto inhibiría un segundo amparo, de ahí que la tesis aquí propuesta es también correcta, pues al momento en que esta actuación queda al control del propio juez de distrito, ya el juez de distrito tuvo conocimiento de la falta de emplazamiento, la comprueba y a partir de ello entrega el amparo. Por virtud del amparo es que se obligará al emplazamiento. Si hoy el cumplimiento implica la demostración ante el propio juez de distrito que ha sido emplazado y lo pone a la vista, es ahí el quejoso en donde habrá de expresar por qué cree que el cumplimiento es correcto o no es correcto. Pero esto ya no genera la posibilidad de un segundo amparo porque son actos dictados en cumplimiento de una sentencia de amparo. Esto abre una segunda oportunidad de litigio, pues una vez practicado o no practicado por la imposibilidad que se le presente al funcionario encargado de hacerlo, es con lo que se dará cuenta el juez de distrito. El juez de distrito mantendrá abierto el cumplimiento de su amparo hasta que no quede cerciorado de que hubo, conforme a la ley, un emplazamiento, ya sea porque efectivamente se le encontró
o porque para todos los efectos legales se debe entender que se le encontró, si es que ya se escondió, si es que el domicilio no resulta el correcto o si es que no lo atienden. A partir de ello le habrá de dar vista al quejoso para que exprese si está conforme con el cumplimiento dado, entendiendo que el cumplimiento no solo fue dejar sin efecto las actuaciones, sino la práctica del emplazamiento correctamente efectuado. De ahí que entonces esto se reduce a la manera en que el juez de distrito vea cómo cumplieron su sentencia. Desde luego esta no es la sentencia típica en un tercero extraño por equiparación, pues lo único que se ordena es dejar sin efectos lo actuado y ordenarse el emplace. Pero si lo atrapa el juez como ya cumplimiento de su ejecutoria, también inhibe la posibilidad de un segundo amparo, porque hoy el asunto del emplazamiento forma parte del cumplimiento de la ejecutoria y en tanto se quiera dar por cumplido, pasará por el examen del juez de distrito, quien determinará si está o no cumplida su sentencia. Entonces, la sentencia no solo fue dejar sin efectos, ordenar un emplazamiento, sino verificar la regularidad del emplazamiento, poniéndolo a la vista del quejoso para que le exprese lo que convenga. Si con lo que expresa el quejoso el juez no está convencido de que se haya cumplido la sentencia, exigirá que se haga un nuevo emplazamiento. Si considera que no es eficaz lo argumentado por el quejoso de que ha sido emplazado o que no pudo ser emplazado porque no existe el domicilio o porque nunca se le encontró y da por cumplida la ejecutoria, pues tendrá entonces los medios correspondientes dentro de la ley de amparo. Pero cualquiera que sea el caso, yo estoy de acuerdo, no puede haber un segundo amparo ya, porque el valor que quiere proteger la ley de amparo en esto, mediante su interpretación, es dar la oportunidad a que alguien que formalmente integró un juicio, pero que materialmente no llegó, no compareció porque la forma de emplazamiento no fue la correcta, pero ya sabe que existe un juicio. Abrir una nueva oportunidad de tercero extraño por equiparación revierte la razón por la que se abrió esta especie, como bien lo dijo el ministro Saldívar, de construcción jurisprudencial frente a un supuesto que, aunque se previene en la ley, no es el correcto procesalmente para demostrarlo. ¿Y por qué digo que se previene en la ley? Porque una de las formas en que se viola el procedimiento y trasciende al fallo es precisamente la falta de emplazamiento, como lo ordena ya en la nueva ley de amparo, el artículo 172, tratándose del amparo directo. Dice el 172, en los juicios tramitados ante los tribunales administrativos, civiles, agrarios o del trabajo, se considerarán violadas las leyes del procedimiento y que se afectan las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo, cuando, fracción primera, no se le cita el juicio o se le cita en forma distinta a la prevenida por la ley. ¿Cuál es la dificultad de amparo directo a tratar de hacer valer la violación a este presupuesto? Que muchas veces, para poder demostrar que el emplazamiento no fue correcto, se requieren pruebas y las pruebas en el amparo directo no se admiten. Por eso se abrió esta especie de procedencia para que ante el juez de distrito se acredite precisamente lo que aquí compete. Si yo argumento que la notificación que se dice con la que me citaron al juicio no es posible jurídicamente tenerla por correcta, pues para ello acompaño la constancia de que estuve en el extranjero y no pude ser yo quien atendiera esa diligencia que dicen atendieron conmigo, pues esta prueba no la puedo aportar en el amparo directo. Por esa razón, hoy yo soy un tercero extraño por equiparación y bajo esa perspectiva voy al juez de distrito y él abre una instancia probatoria en donde yo acredito por qué no estuve. La necesidad de encontrar un procedimiento que me permita dar pruebas es por la cual inhibe la aplicación en el amparo directo del argumento de la falta de emplazamiento. Pero de cualquier manera, sea uno o sea otro, creo que lo que el proyecto bien vence y da la oportunidad de entender que es así, es que
cualquiera que sea la solución, no habrá un segundo amparo, pues el presupuesto para el segundo sería volver a desconocer que existe el juicio, cuando esto fue precisamente lo que motivó la razón por la que yo fui. Cuando fui a alegar que no fui emplazado, porque ya sé que hay un juicio, que hubo un juicio, que por cualquier razón no me emplazaron. Quizá con el informe justificado quede demostrado que sí me emplazaron bien y pues habré de desistirme. Lo cierto es que yo ya conozco que existe el juicio. Parecería difícil justificar que luego de otro emplazamiento me vuelva a decir yo un tercero extraño por equiparación, pues porque no lo sé. Yo por ello comparto la esencia del proyecto y aún considerando que fuera el propio juez de distrito quien tomara para sí vigilar el emplazamiento, que no es la función de un juez de distrito en estas circunstancias, pero que por el lado práctico podría resolver el problema, tampoco por esa mecánica pudiera ser motivo de un segundo amparo. Por eso yo estoy de acuerdo en que no puede aquel que se dijo desconocedor de un juicio, hoy que sabe que existe, luego volverse a decir desconocedor del mismo juicio. Yo estoy de acuerdo con el proyecto. Yo creo que nos vamos acercando a una solución. Está la propuesta, desde luego, originaria, y está esta posición que planteó el ministro Pardo, avaló el ministro Lainez y ahora parece tener eco también el ministro Pérez Dayán como una especie de válvula o candado de seguridad. Si les parece, podríamos ir entrando también en este aspecto para ver si podemos ir alcanzando una decisión. Tiene la palabra el señor ministro Saldívar y enseguida el señor ministro Gutiérrez. Gracias, señor presidente. Justamente es de eso lo que yo me quería referir. Sí, sí. Me parece plausible la preocupación del ministro Pardo, que pues secundó el ministro Lainez, y también creo que merece reflexión la solución o la propuesta que nos propone, valga la redundancia, el ministro Pardo. Y aunque yo tengo algunas dudas que van en la misma línea de lo que ha dicho el ministro Pérez Dayán, no es que esté cerrado, sino simplemente quisiera que reflexionáramos sobre lo que implica, porque hasta este momento este tipo de sentencias de amparo se cumplen, como ya lo ha dicho el mismo ministro Pardo, reponiendo el procedimiento y ordenando emplazar. Y como también se refería, el criterio, al menos en la primera sala, es que nos forma parte del cumplimiento el verificar que efectivamente se hizo el emplazamiento. Si cambiáramos esta mecánica o esta tradición, lo cual obviamente podemos hacer, se tomó una decisión antes y hoy se ve que hay una mejor decisión, yo no le veo problema, pero tendríamos que reflexionar sobre algunas cosas. Por ejemplo, si a partir de ahora va a ser parte del cumplimiento el que efectivamente se emplace, esto nos genera algunas circunstancias. Primero, ¿qué es lo que va a implicar cumplir la sentencia? ¿Simplemente que se emplace o va a implicar también un análisis de cómo se emplazó? Si va a implicar un análisis de cómo se emplazó, entonces a lo mejor aquí viene el tema que podemos tener desde incidentes de incumplimiento, queja, eventualmente inconformidades, y no vaya a resultar que por tratar de salvaguardar unos casos que no digo que no ocurran, pero que no son la generalidad, vayamos a complicar esta mecánica y sobre todo vayamos a propiciar que se tarden más los procesos, que esto sirva para subterfugios legaloides, para tratar de atrasar o hacer lo que comúnmente se conoce como chicanas. Eso me preocupa. O que empecemos quizás en el Pleno y en las salas a generar una serie de jurisprudencias de qué se entiende por cumplimiento, qué no incumplimiento, hasta ese tipo de cuestiones que planteó de alguna forma el ministro Pérez Dayán, y yo también las planteo que con otro enfoque, entendiendo que pudiera ser también la posibilidad de nuevo amparo, pero habrá siempre algún sector de penumbra, por llamarlo así, donde tendremos que determinar, ¿es nuevo amparo, es repetición, es incumplimiento? Eso me preocupa
de que no vayamos a complicar más el tema. Creo que la solución que plantea el ministro Pardo apunta hacia una lógica de tratar de no dejar sectores donde le demos la carga al quejoso de que tenga que estar, como leyó, alerta, como si fuera responsabilidad de los particulares estar cuidadosos de que los órganos jurisdiccionales hagan bien su trabajo. Entiendo esa preocupación. Sin embargo, creo que habría que simplemente reflexionar a qué nos lleva esto y si conviene o no conviene dar este paso en este momento, o quizás conviene tenerlo como una reflexión para tal vez a partir de otro tipo de procedimientos en las propias salas, pues podamos ir generando una nueva doctrina sobre el tema. Pero en principio yo no estoy en contra de lo que se propone, a pesar de que vengo a favor del proyecto. Tampoco me opondría a que pudiéramos generar alguna alternativa para este sector en el que parece que pudiera haber problemas. Gracias, presidente. Gracias a usted, señor ministro. Le voy a dar el uso de la palabra al señor ministro Gutiérrez, que la había solicitado desde luego, y además para que si nos dice como qué iría aceptando y qué no de este conjunto tan interesante de propuestas. Por favor, señor ministro. Gracias, ministro presidente. Yo comparto muchas de las inquietudes que acaba de expresar el ministro Saldívar. En principio me parece que al momento que se le da vista del cumplimiento de la sentencia de amparo, en donde se ordena el emplazamiento, me parece que ya no podemos hablar de un desconocimiento total. Es decir, ya sabe que existe una sentencia que ya se cumplió, en donde existe una orden de emplazamiento. Me parece que con eso se cumple el estándar o se vence la hipótesis de desconocimiento total. Ahora, si la mayoría de este pleno decide que vale la pena ponerle esa válvula de seguridad, que me parece que sí abona en cuanto a la seguridad jurídica, yo no tendría problema en modificar el proyecto, pero en principio me parece que con la instrucción, con el mandato de mandar notificar, ya no estamos en una hipótesis de desconocimiento total, que me parece que es el estándar que se ha buscado a través de la jurisprudencia. Pero insisto, si la mayoría así lo decide, yo no tengo ningún problema en ajustar el proyecto para agregarle el cumplimiento de la notificación. Muchas gracias. Podríamos entonces ir ya discutiendo si nos quedamos con la propuesta original, voy a llamarla así coloquialmente sin candado, o la propuesta modificada o la posibilidad de modificar la propuesta que ha planteado el señor ministro Pardo y otros señores ministros, la señora ministra han también intervenido. Por favor, señora ministra Piña. Sí, sobre este mismo tema en concreto que ya vamos a decidir. Es cierto de que la concepción que uno tiene o la postura que uno va desarrollando es en función de los antecedentes que se tienen. ¿Por qué lo digo? Porque para mí un juez, cuando concede por falta de emplazamiento, no tiene solo que por ilegal emplazamiento, se concede el amparo en su contra por ilegal emplazamiento o porque no fue emplazado, no tiene que ordenar, tiene que emplazar. Entonces, por eso, bajo mi perspectiva, como el cumplimiento de la sentencia de amparo es el emplazamiento, no la orden, por eso yo partía que cuando se le da vista al quejoso, tiene conocimiento y la ilegalidad de ese emplazamiento ya no le corresponde al juez de distrito, no tiene que analizarlo, porque en ese momento pierde el carácter ya de tercero extraño, se va a su juicio de origen y ahí puede alegar si estuvo bien o mal el emplazamiento, pero ya tiene conocimiento del juicio. Ahora, lo que dice el ministro Saldívar es cierto, también se puede sustentar que con la simple orden de emplazar ya quedó cumplida la sentencia. Entonces, estas cuestiones sí van a tener diferente consecuencia a partir de cómo digamos que se tiene por cumplida o no la sentencia, cuáles son los efectos de un amparo en función de una falta de emplazamiento. Yo estoy de acuerdo
con la ponencia, tampoco estaría en contra de que se hicieran ciertos ajustes que incluso ya veo que el ministro ponente los podría aceptar, pero sí nos van a llevar a otros temas que van a implicar otras reflexiones y en relación a cumplimientos, incidentes, inconformidades, pero yo estaría con lo que acepte el ministro ponente. Gracias. Sí, voy a darle el uso de la palabra al señor ministro Medina Mora y enseguida al señor ministro Franco, y sería bueno que ya nos fuéramos posicionando, porque como al final vamos a aceptar lo que acepte la mayoría, a lo mejor lo que tenemos que ir es constituyendo esa mayoría. Entonces le voy a dar el uso de la palabra al señor ministro Medina Mora. Muchas gracias, ministro presidente. Yo no había intervenido porque vengo de acuerdo con la propuesta en los términos planteados. Me he escuchado con mucha atención, entiendo el problema que se plantea, pero me parece que esto no es materia de la contradicción. Es cierto que un tribunal, en uno de los asuntos de los tribunales contendientes se da esta hipótesis, pero no necesariamente hay colisión con otros. Yo creo que la contradicción, como está planteada y aprobada, se resuelve perfectamente con la tesis como se plantea. Tal vez, en su caso, hacer una aislada o plantearnos hacer esta reflexión. Yo sí creo que hay que ser muy cuidadosos. La verdad es que cómo se van construyendo los criterios jurisprudenciales, pues es ciertamente de una tremenda complejidad y creo que hay que ir dándole respeto a esto para que en su caso, pues cuando se revisite se tenga absoluta certeza de que es pertinente. Yo sí creo que no se puede surtir la hipótesis de que una misma persona sea dos veces tercero extraño al juicio con respecto de la misma litis, y yo en ese sentido estoy conforme con el proyecto original como usted. Muchas gracias, señor ministro Franco. Gracias, señor presidente. Yo también vengo con el proyecto tal y como está. Intervengo a la luz de la intercambio de opiniones que se han dado. Es absolutamente plausible el planteamiento que desde el principio hizo el ministro Pardo Rebolledo en el sentido de alertar de si no podría caerse en una injusticia de dejar en estado de indefensión en ciertos casos particulares, ¿no?, a quien ya inclusive se hizo presente, ¿no?, a través de cualquier medio y que posteriormente no le fuera debidamente notificado de nueva cuenta el emplazamiento. Sin embargo, también pienso, como aquí se ha planteado en varias intervenciones, que estamos abriendo el espectro si no centramos muy bien cómo debemos establecer esta salvaguarda. Y a mí me parece que dentro de los posicionamientos que se hicieron, y siguiendo el planteamiento del ministro Pardo, que si lo entendí bien y si no le explico que me corrija, era que en el cumplimiento, ¿verdad?, simplemente se establezca que se emplazó y no entrar a las particularidades de bien o mal. Entonces, consecuentemente me parece que siguiendo esta lógica y para no abrir un espectro demasiado grande, quizás abonando a esta parte, insisto, estando de acuerdo con el proyecto como está, sería que pudiera proceder un nuevo amparo, ¿verdad?, o algún medio de defensa cuando no se haya notificado el cumplimiento exclusivamente. Porque si no, entonces corremos el riesgo de que se nos empiece a ver la diáspora de casos particulares. Me parece, y pongo a consideración del Pleno, que si lo establecemos dentro de este marco, podríamos evitar, ¿no?, eventualmente tener muchas situaciones no previsibles en este momento que complicaran el criterio que estamos sustentando. Entonces, sería el planteamiento. Gracias, señor ministro Franco. El señor ministro Gutiérrez, en principio, entiendo, dijo que sostendría su proyecto en sus términos, salvo que tuviera una mayoría. Tal vez para facilitar ya ir votando este asunto, si el señor ministro Pardo nos pudiera decir cuál es su propuesta específica, y entonces votamos algunos en un sentido, otros en otro, desde luego, pero saber exactamente qué es lo que tenemos. El proyecto original va a ser una propuesta y la que nos haga el señor ministro Pardo otra. Creo que eso es lo primero. Mi propuesta era en el sentido que lo ha mencionado el señor ministro Franco, es decir,
que se considere, y también la señora ministra Piña, que se considere como parte del cumplimiento del amparo, el primer amparo, el que se practique un nuevo emplazamiento, sin entrar a analizar si ese nuevo emplazamiento es correcto o no es correcto, porque entonces pondríamos al juez de amparo en un procedimiento de cumplimiento de sentencia de amparo a verificar las irregularidades o las ilegalidades que pudiera tener un emplazamiento, y eso me parece que no debe ser así. Creo yo que siguiendo los principios del amparo, en el sentido de que pues la finalidad principal o esencial es restituir al quejoso en el goce del derecho que le fue violado, pues aquí si lo que está alegando es que fue mal emplazado, pues por lo menos deberíamos garantizarle que haya un nuevo emplazamiento. Ya si estuvo bien o mal, entonces ahí sí, asumiendo lo que dice la tesis, tendrá la obligación de combatirlo por los medios ordinarios como parte que es en el juicio. Mi idea era esa. Entiendo también lo que decía el ministro Saldívar y la ministra, los demás ministros que han intervenido, que pues esto puede generar algunas complicaciones en la práctica, como lo hemos visto cuando el nuevo emplazamiento no es posible llevarlo a cabo, cuando se tiene que hacer por medio de edictos, cuando hay que mandar un exhorto, en fin. ¿Esto qué es lo que va a generar? Pues va a generar que se retrase el que pueda darse por concluido ese juicio de amparo, porque tendrá que haber un emplazamiento. Ese es mi punto nada más, que habiendo un emplazamiento, entonces sí ya esa persona no puede decir que desconocía que había sido emplazada defectuosamente a ese juicio. Me preocupa el estado de indefensión cuando con la sola vista de decir que se ordena emplazar, insisto, el que se ordena emplazar, el quejoso dice, bueno, pues entonces aquí voy a esperar a que me emplacen de nuevo. ¿Y qué pasa si la siguiente noticia que tiene ese quejoso, bueno, esa persona de ese juicio, es cuando ya se dictó sentencia de nuevo? Le vamos a decir, no, es que tú ya tuviste conocimiento del juicio porque se ordenó emplazarte. Y formalmente esa persona podría decir, a ver, yo tengo conocimiento del juicio hasta que me emplacen. O si me entero por otro motivo, por otra vía o por otra razón. Pero mientras no me emplacen, yo no tengo ninguna obligación de comparecer a ese juicio. Con una orden de emplazamiento tiene conocimiento del juicio, estoy de acuerdo. Pero si ese emplazamiento se verifica de manera irregular o en un caso extremo no se verifica, pues esa persona yo creo que puede darse o reiterarse la hipótesis que dio lugar al primer amparo, que se entere del juicio hasta después de que concluyó y entonces decirle, pues aquí sí ya no puedes hacer nada, porque ya no eres equiparable a un tercero extraño, porque ya lo conocías desde que promoviste tu primer amparo, ya no puedes ir a combatirlo a ese juicio a través de un incidente de nulidad, porque ya se dictó la sentencia y después de dictada la sentencia ya no podemos revisar las actuaciones anteriores y ya no tiene nada que hacer. Se queda en el absoluto estado de indefensión. Por eso es que yo les sugerí esta salida alterna, que el cumplimiento abarque un nuevo emplazamiento, no que se verifique si ese emplazamiento estuvo bien o mal hecho. Gracias, señor presidente. No, al contrario, salvo que alguno de ustedes quisiera, creo que están muy claras las dos posiciones, entonces podríamos votar, si les parece a ustedes, ya en el fondo del asunto, por la que cada cual se incline. ¿Les parece bien que procedamos así? Adelante, señor secretario, por favor. Sí, señor ministro Gutiérrez Ortiz. Con el proyecto original. Voy a votar con el proyecto original porque con él venía y dado que la propuesta que formulé intermedia no fue aceptada por lo que veo, entonces voto con el proyecto original. Señor Saldívar, le doy la con el proyecto. Ministro Pardo Rebolledo. Bueno, creo que el mantener mi propuesta pues sería votar en contra del proyecto original. Entonces, pues yo votaría en contra del proyecto original, que es el que se sostiene y el que está sometido a votación. Gracias, señor presidente. Señor ministro Piña Hernández. Yo estoy con el proyecto original, salvedad en algunas consideraciones, pero que no afecta el sentido de la contradicción. Señor ministro Medina Mora. A favor del proyecto. Señor ministro Lainez. Yo vengo con la propuesta modificada. Señor ministro Pérez Dayán. Con el proyecto original. Señor ministro Presidente. Con la propuesta modificada. Señor
Señor ministro presidente, me permito informarle que existe una mayoría de 6 votos a favor de la propuesta original, con precisiones del señor ministro Franco González Salas y reservas de la señora ministra Piña Hernández. Voto en contra de la propuesta y a favor de la propuesta modificada de los señores ministros Pardo Rebolledo, Lainez Potisek y presidente Cosío Díaz. Perfecto. Queda resuelto entonces en estos términos. Los resolutivos simplemente íbamos a eliminar el quinto tribunal colegiado que se había ya mencionado y creo que son esos. Si nos pudiera ya leer los resolutivos. Sí, señor ministro presidente. Primero, el Pleno de este alto tribunal es competente para conocer de esta contradicción de tesis. Segundo, no existe la contradicción de tesis denunciada respecto del criterio sustentado por el quinto tribunal colegiado en materia civil del tercer circuito. Tercero, existe la contradicción de tesis denunciada respecto a los criterios sustentados por el segundo tribunal colegiado en materia de trabajo del sexto circuito, el tercer tribunal colegiado en materia de trabajo del tercer circuito, el segundo tribunal colegiado en materia civil del séptimo circuito y el cuarto tribunal colegiado del 18º circuito. Y cuarto, debe prevalecer con carácter de jurisprudencia la tesis sustentada por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Muchas gracias. Queda entonces resuelto de esta manera. Voy a adelantar unos minutos el receso para en un momento más volver con el asunto del señor ministro Medina Mora. Entonces, se decreta un receso. Muy bien, vamos a continuar con la sesión pública. Señor secretario, nos da cuenta con el siguiente asunto, por favor. Sí, señor ministro presidente. Se somete a su consideración el proyecto relativo a la contradicción de tesis 369/2016, suscitada entre los tribunales colegiados primero en materia civil y de trabajo del 17º circuito y tercero del 27º circuito, bajo la ponencia del señor ministro Medina Mora y conforme a los puntos resolutivos que proponen. Primero, existe la contradicción de tesis denunciada. Segundo, debe prevalecer con carácter de jurisprudencia el criterio sustentado por el Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación en términos del último considerando de esta resolución. Y tercero, dese publicidad a la tesis jurisprudencial que se sustenta en la presente resolución en términos del artículo 220 de la Ley de Amparo. Muchas gracias, señor secretario. Pongo a su consideración los considerandos primero, segundo y tercero relativos a competencia, legitimación y criterios denunciados. ¿Están ustedes de acuerdo con ello? Puedo tomar votación económica, aprobados por unanimidad de votos. Vamos al cuarto considerando relativo a la existencia de la contradicción. Señor ministro ponente, si nos quisiera usted presentar el punto, por favor. Muchas gracias, señor presidente. Si usted me lo permite, haré una presentación que incluye este punto y la propuesta propiamente, porque no encuentro utilidad en separar. Adelante, por favor. El planteamiento del punto de contradicción con la manera en la cual se responde. Señora ministra, señores ministros, yo presento a consideración de este Pleno el proyecto de resolución de la contradicción de tesis 369/2016. Derivado de los asuntos analizados por los tribunales colegiados contendientes, prevalecen como elementos comunes los siguientes. Primero, en contra de diferentes actos se promovió un juicio de amparo indirecto. Segundo, el juez de distrito respectivo desechó la demanda de amparo al considerar que se actualizaba una causa de manifiesta e indudable improcedencia. Y tercero, en contra del auto que desechó la demanda, en ambos casos los quejosos interpusieron recurso de queja. Se fijaron en ese sentido dos posturas contrarias. El primer tribunal colegiado en materia civil y del trabajo del 17º circuito consideró que no procede suplir la deficiencia de los agravios en los términos de la fracción sexta del artículo 79 de la Ley de Amparo, porque el desechamiento de una demanda de amparo no puede estimarse como una violación manifiesta toda vez que el quejoso está en aptitud de recurrir al acto mediante el recurso de queja y por ende exponer los motivos y razones
por las que consideran ilegal la actuación del juez de distrito, es decir, no actualizada la hipótesis de que se trata de una causa indudable y manifiesta. En cambio, el tercer tribunal colegiado del 27º circuito estimó que sí procede suplir la deficiencia de los agravios en los términos de la fracción 6 del 79 de la Ley de Amparo, solo cuando el desechamiento no se ajusta a la ley, cuando no se apoya en una causa manifiesta e indudable de improcedencia, porque ello constituye una violación evidente que deja sin defensa al quejoso al coartar en forma contundente y definitiva su acceso a la justicia. En consecuencia, el punto de contradicción consiste en determinar si procede suplir la deficiencia de los agravios en términos del 79, fracción sexta de la Ley de Amparo, en el recurso de queja interpuesto contra el auto del juez de distrito que desecha una demanda de amparo al considerar actualizada una causa manifiesta e indudable de improcedencia. El asunto está presentado a consideración de ustedes en el sentido de que la resolución del juzgador federal que desecha de plano una demanda de amparo indirecto, al estimar actualizada una causa manifiesta e indudable de improcedencia, con fundamento en el 113 de la Ley de Amparo, no actualiza la obligación de suplir la deficiencia de la queja en los términos de la indicada fracción sexta, por una parte porque esta resolución no constituye ni sustituye el acto reclamado en el juicio de amparo indirecto, por otra, porque no configura una violación a derechos sustantivos del quejoso, sino que representa una decisión que tiene sustento en el ejercicio de su función jurisdiccional. Además, el peticionario de amparo tiene siempre la oportunidad de interponer el recurso de queja, con fundamento en el 97, fracción primera, inciso A de la Ley de Amparo, en la que podrá exponer las razones por las cuales considera que no existe manifiesta e indudable causa de improcedencia. Bajo esa tesitura, el Tribunal Colegiado de Circuito que conozca del recurso de queja no está obligado a suplir la deficiencia de los agravios con fundamento en la fracción sexta del 79 de la Ley de Amparo por el solo hecho de que se impugne la resolución que desecha de plano una demanda de amparo. Me parece, cuánto, y desde luego estoy… Muchas gracias, señor ministro Medina Mora. Voy a someter a su consideración exclusivamente el punto de existencia de la contradicción y el punto relacionado a la materia. Está en el párrafo 24 del proyecto que se nos ha sometido a consideración. Respecto de este tema, la existencia y del punto de contradicción, ¿alguno de los señores ministros desea hacer uso de la palabra? Lo podemos dar por aprobado de manera económica, aprobado en votación económica, y como ya presentó el señor ministro ponente el asunto en el fondo, entonces estamos ya en la discusión. Me ha pedido el uso de la palabra el señor ministro Pérez Dayán. Adelante, por favor. Gracias, señor ministro presidente. Más que una reflexión, esto es el intento de disipar una duda. Ha quedado claro para todos nosotros que el punto en contradicción consiste en determinar si es que el criterio sostenido por el Tribunal Colegiado en Materia Civil y del Trabajo del 17º Circuito, contenido en el punto número 22, al sostener que en términos de la fracción sexta del 79 no procede suplir la deficiencia de los agravios en la queja que se promueve en contra del desechamiento de la demanda por una cuestión de carácter notorio, riñe y debe decidirse respecto del criterio del tercer tribunal colegiado del 27º Circuito, que en razón de lo mismo estimo que sí procede. Esto queda claro en los puntos 22 y 23. Por consecuencia, me parece que la contradicción de criterios se ajusta a suplir o no la deficiencia de los agravios que dan cuerpo al recurso de queja promovido en contra del auto que desechó por notoriamente improcedente una demanda. Sin embargo, en el ánimo de encontrar una solución, me confundo con la lectura de algunos de los puntos en los que se propone una solución en esta contradicción de tesis que se evidencian de manera muy clara en el punto 62, los ubico en la hoja 24. Después de hacer una reflexión importante respecto del concepto y alcance de lo que es la suplencia de la queja,
lo que es que se quede sin defensa un quejoso, lo que significa la facultad del juez para desechar una demanda por notoriamente improcedente, el proyecto nos lleva así a la conclusión inicial del 62.62 que dice, por tanto, la resolución del juzgador federal que desecha de plano una demanda de amparo indirecto al estimar actualizada una causa manifiesta indudable de improcedencia con fundamento en el artículo 103 de la Ley de Amparo, no actualiza la obligación de suplir la deficiencia de la queja en términos de la indicada fracción sexta. Por una parte, porque esa resolución no constituye ni sustituye el acto reclamado en el juicio de amparo indirecto. Por otra, porque no configura una violación a derechos sustantivos del quejoso, sino que representa una decisión que tiene sustento en el ejercicio de su función jurisdiccional. Parecería que el razonamiento que aquí se expresa busca encontrar una verdad en razón de la actuación del juez. ¿Puede o no el juez, quien con fundamento en el 113 de la Ley de Amparo va a desechar una demanda, suplir la deficiencia de la queja? Este párrafo me parece que se orienta hacia ese punto. El 63, en congruencia con el 62, dice, además, el peticionario tiene la oportunidad de interponer el recurso de queja con fundamento en el 97, fracción 1, inciso A de la Ley de Amparo, en el que podrá exponer las razones por las cuales considera que no existe causa manifiesta e indudable de improcedencia. Y la conclusión, bajo esa tesitura, el tribunal colegiado que conozca del recurso no está obligado a suplir la deficiencia de los agravios. Aquí ya sí estamos en los agravios, con fundamento en la fracción sexta del artículo 79 de la Ley de Amparo, por el solo hecho de que se impugne la resolución que desecha de plano una demanda de amparo. Yo no sé realmente si lo que en sí esté cuestionado como contradicción de tesis es si el juez de distrito para desechar una demanda debe o no suplir la queja, como lo supone el 62, y se justifica con el punto 63 porque nos dice, puede interponer la queja. Eso podría ser cierto, quizá. Pero si esta es la razón por la que el 64 concluye que no hay posibilidad de que ya en la queja el tribunal colegiado que conoce de esta esté por esas mismas razones impedido para suplir la deficiencia, me generaría a mí la duda sobre la aplicación del artículo 79, ya no solo en la fracción sexta, sino en cualquiera de las fracciones, pues yo sí pienso que tal cual está diseñada la disposición y la figura de la suplencia de la queja, que por un tiempo fue una excepción al principio de estricto derecho y que considerando ahora la manera en que la propia Constitución, en el artículo 107, la construye y define, y la cantidad de materias en las que opera, es más un principio que una excepción. Esto es, la suplencia de la deficiencia de la queja es un principio del juicio de amparo y la excepción es el estricto derecho. Me llevaría a concluir, como se apunta, que tratándose del recurso de queja en contra del auto que desechó de plano una demanda de amparo indirecto, no proceda la suplencia de la queja. Yo pienso que, en tanto el 79 en este sentido es bastante amplio, nos da las posibilidades con las que el tribunal que revisa pueda en determinado momento suplirla cuando no se le informó de esta manera, ya sea en la materia civil, en la materia penal, en la materia laboral, con los límites que la propia ley establece para cada materia, pueda, no dudo, suplir la deficiencia de los agravios que es motivo de la contradicción en el recurso de queja. De ahí que no sé si entonces la pertinencia del párrafo 62 pudiera llevar a una conclusión aparentemente anticipada de que si no puede el juez de distrito suplir la deficiencia de la queja para desechar de plano, pues evidentemente si hubiera la forma de que no desechara de plano porque hay una razón que le permitiera advertir que un principio de prosecución del juicio le permitiera llegar al fin, pues no la desecharía. Evidentemente creo que la figura
a la que se refiere el párrafo 62 no es exactamente la que los tribunales colegiados tuvieron a la vista. Lo que tuvieron era una queja en la que contiene agravios y determinar si estos son o no sujetos a una suplencia en las deficiencias que pudieran presentar. Por esa razón yo sí creo que si el párrafo 62 y 63 deben permanecer como la razón que justifica por qué en la queja no hay manera de suplir, yo no estaría entonces de acuerdo, pues el 62 es una expresión más hecha para lo que en su momento el juez de distrito decide. Para mí es de desecharse la demanda por notoriamente improcedente. ¿Que hay queja? Pues claro que hay queja. Y si al presentar la queja los agravios son deficientes y el tribunal entiende que se está en un supuesto en el que la suplencia debe operar, debe hacerlo. Por esta razón yo pienso que dentro del recurso de queja sí procede suplir la deficiencia de los agravios, independientemente de que el acto concreto controvertido haya sido el desechamiento de una demanda por notoriamente improcedente. Y uno de estos casos puede ser, por ejemplo, la existencia de una jurisprudencia que hubiere declarado inconstitucional una ley, que hubiere sido motivo de un juicio de amparo, en donde la propia norma establece que procederá de manera amplísima la suplencia de la queja. Y en esta medida, si la suplencia no implica un tema de procedencia, tendría que operar para ordenar su admisión. Por esta razón, a reserva de que quizá yo no haya advertido de manera clara el sentido correcto con la que con la contradicción de tesis quiere responder al planteamiento, estaría por ahora en contra. Gracias, señor presidente. Gracias, señor ministro. Como votamos en la página 13, se dice que efectivamente la materia de la contradicción es si procede suplir la deficiencia de los agravios, en términos del 79, fracción sexta de la ley, evidentemente amparo, en el recurso de queja interpuesto contra el auto del juez de distrito que desecha una demanda de amparo al considerar actualizar una causa manifiesta indudable. Entonces queda claro que es sobre la queja. Yo la impresión que tengo del proyecto, estoy en el párrafo 60, página 23, es que empieza a hacer una narrativa de lo que es la suplencia en la queja. El párrafo 60 dice, la suplencia en la queja como excepción, etcétera. Párrafo 61, la obligación que impone la ley de amparo al juzgador de suplir la deficiencia está condicionada a que se actualice. Párrafo 62. Por tanto, el juzgador no tiene la obligación de suplir en términos de la indicada. Y en el 63 es donde propiamente empieza, desde mi punto de vista, la solución al problema específico. Creo que los párrafos 60, 61 y 62, digámoslo así, son como una introducción narrativa al problema específico. Primero la suplencia, luego la suplencia en la demanda, luego la suplencia en la queja. Creo que con una reconfiguración simplemente de redacción podría entenderse que esto es narrativo hasta llegar al 63, donde ahí sí está haciendo un corte. Esa es la manera en que yo lo entendí en relación a lo que usted muy amablemente planteó como una duda, pero digamos, esa es la posición personal mía, no se trata de convencer a nadie, simplemente de decir cómo leí yo el proyecto y a lo mejor sí valdría la pena decir. Ahora bien, en lo que se refiere a la materia de la contradicción, y ya se ponen sus elementos, pero eso ya es a juicio del ministro ponente. Seguimos en el orden de la discusión, si alguien quiere hacer uso de la palabra. Señor ministro Pardo. Gracias, señor presidente. Seré muy breve. Con todo respeto, no comparto la propuesta que contiene este proyecto. Hay varios puntos de partida que yo no comparto. Se dice, entre otras razones, que en este caso no procede la suplencia de la queja con base en la fracción sexta del artículo 79, porque no se trata del acto reclamado en el amparo, sino de un auto que desecha precisamente el juicio de amparo.
No comparto esta afirmación porque el artículo 79 establece que las autoridades de amparo deben suplir la deficiencia de la queja de los conceptos de violación y de los agravios en los recursos. Y aquí estamos en presencia de un recurso previsto en la ley de amparo y por consecuencia, de inicio, me parece que el argumento de que no se trata del acto reclamado no sería, desde mi punto de vista, una razón para sostener que no procede la suplencia de la queja. Por otro lado, también se afirma que no procede la suplencia porque en este caso no se trata de derechos sustantivos y esa afirmación tampoco la comparto. Me parece que la suplencia de la queja es abierta, puede ser respecto de derechos sustantivos o incluso respecto de derechos adjetivos. La condición con base en esta fracción sexta es que exista una violación manifiesta de la ley que deje sin defensa al quejoso. Y otro de los argumentos torales del proyecto va en el sentido de que en este caso no procede la suplencia con base en esa fracción porque no se deja sin defensa al quejoso, tomando en consideración que tenía, como lo hizo valer, la posibilidad de interponer el recurso de queja. Y yo no comparto esta afirmación porque para mí la circunstancia de que se deje sin defensa al quejoso no tiene que ver con que haya o no recurso para poder hacerlo valer, sino tiene que ver con la magnitud de la violación que se le causa, de la violación manifiesta de la ley. Hay una tesis, ya es muy antigua, pero creo que no ha sido interrumpida, de octava época, es la 59, romano diagonal 89, que dice suplencia de la deficiencia de la queja en las materias civil y administrativa, significado del supuesto de indefensión. Claro, esta se refiere a la ley anterior, no a la que está actualmente vigente, pero digamos que la redacción de esta fracción es muy similar. Dice esta tesis, el artículo 76 bis, fracción sexta de la Ley de Amparo, establece para suplir la deficiencia de la queja en las materias civil y administrativa, además de haberse producido en contra del quejoso o del particular recurrente una violación manifiesta de la ley, que el acto de autoridad lo haya dejado sin defensa. Este supuesto no debe interpretarse literalmente, ya que el precepto se volvería nugatorio, toda vez que contra todo acto de autoridad existen medios de defensa, entre ellos incluso el juicio de amparo. Por ello, debe interpretarse esa disposición en el sentido de que indefensión significa que la autoridad responsable infringió determinadas normas de tal manera que afectó sustancialmente al quejoso en su defensa. Este es el concepto que siempre he tenido para precisamente interpretar este requisito de que deje sin defensa esa violación manifiesta de la ley al quejoso. Porque, insisto, si no lo interpretáramos así, bueno, así lo entiendo yo, desde luego es muy sólida y muy completa la afirmación del proyecto, en un juicio de amparo no podría tener aplicación esta fracción, porque finalmente donde se va a aplicar es en el juicio de amparo o alguno de los recursos relacionados con el juicio de amparo. Y si dijéramos que para que se actualice esta fracción tendría que haberlo dejado sin defensa, pero que no quedó sin defensa porque incluso hizo valer un juicio de amparo o, como en este caso, un recurso de queja, entonces me parece que haríamos nugatoria la posibilidad de suplir la deficiencia de la queja con base en esta fracción. Yo, por estas razones, con todo respeto, no comparto la propuesta del proyecto. Gracias, señor presidente. Al contrario, gracias, señor ministro. Señor ministro Saldívar, por favor. Gracias, señor presidente. Yo comparto en su totalidad los argumentos del ministro Pardo, por ello trataré de ser muy breve. A mí me parece que en estos casos sí existe la obligación de suplir la deficiencia de la queja. Si nosotros vemos el artículo 79, en su rubro
dice, la autoridad que conozca del juicio de amparo deberá suplir la deficiencia de los conceptos de violación o agravios en los casos siguientes. Al decir agravios necesariamente se refiere a los recursos dentro del juicio de amparo, no solamente que la deficiencia se deba suplir la deficiencia en relación con el acto reclamado, sino también con decisiones, resoluciones de los jueces de amparo. Y en la fracción sexta que nos ocupa, dice, en otras materias, cuando se advierta que ha habido en contra del quejoso o del particular recurrente o del particular recurrente, es decir, procede la suplencia de la queja en recursos, no solamente contra el acto reclamado. Y como ya se dijo aquí, en el proyecto se establecen 3 razones. Primero, porque esa resolución no constituye ni sustituye el acto reclamado en el juicio de amparo en directo. Me parece que es claro que el artículo 79 no se refiere solamente a poder suplir conceptos de violación, sino también agravios. Y si son agravios, por su propia naturaleza no pueden referirse al acto reclamado. Segunda razón, porque no se configura una violación a derechos sustantivos del quejoso, sino que representa una decisión que… Reitero también lo que dijo el ministro Pardo. Históricamente y a lo largo del tiempo, y además creo que de la interpretación de la ley de amparo y de la propia Constitución, no se sigue que la suplencia de la queja deficiente opere solo en caso de violación a derechos sustantivos. Y por el otro lado, tampoco podemos sostener que los jueces de amparo no pueden violentar la ley o la jurisprudencia dando lugar a una decisión que es recurrible y eventualmente es modificada y revocada. Si los jueces de amparo no pudieran violar la ley, sus decisiones o no serían recurribles o todos los recursos tendrían que ser declarados infundados. Y en tercer lugar se dice porque el peticionario del amparo tiene la oportunidad de interponer el recurso de queja. Me parece también que es claro, al menos desde mi punto de vista, que el propio artículo 79 parte del supuesto de que es recurrible la decisión. Por eso habla de particular recurrente y por eso habla de agravios. De tal manera que a mí me parece que en estos casos sí procede la suplencia de la queja, sí es aplicable la fracción sexta, porque creo que las razones que se dan en el proyecto, ni aisladas ni separadamente, pudieran dar lugar a esta decisión, porque también coincido con lo que ha dicho el ministro Pardo. Me parece que se haría nugatoria, pues no solo la fracción sexta, sino prácticamente todo el artículo 79 ya no tendría aplicación, porque siempre hay un recurso. Si no hubiera recurso, no estaríamos hablando de suplir. Y por supuesto yo también traía el comentario de esta tesis del Tribunal Pleno, que aunque no por añeja deja de estar vigente ya que no ha sido interrumpida, y creo que precisamente el que no haya generado desde entonces mayor debate esta decisión nos lleva a la conclusión, al menos a mí, que sigue aplicándose de manera pues más o menos cotidiana por todos los jueces de amparo. Por estas razones yo tampoco comparto la propuesta del proyecto. Gracias, presidente. Al contrario, señor ministro, ¿alguien más desea hacer uso de la palabra? Señor ministro Franco, por favor. Yo tengo las mismas dudas, independientemente que me separaría de algunas consideraciones. Me parece que efectivamente, y comparto lo que aquí se ha dicho, evidentemente también los agravios son materia de suplencia de queja. Por otra parte, en cuanto al acto, yo señalaría que hoy la ley de amparo, precisamente en su artículo primero, que es al que se refiere el propio artículo 79 como referencia directa, señala expresamente hoy en día, a diferencia de lo que pasaba antes de la reforma de 2011, que el juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite, primero, por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas. Esto expresamente introduce precisamente toda la parte procesal. Consecuentemente, también considero lo mismo que aquí se ha dicho. Y finalmente, creo que siendo así, ¿no?,
la conclusión debería orientarse en el sentido de que sí hay procedencia de la suplencia de la queja en estos casos. Gracias, señor presidente. Gracias a usted, señor ministro. Señor ministro Gutiérrez Ortiz Mena. Gracias, ministro presidente. Seré muy breve, me uno a las dudas que se han expresado sobre el proyecto hasta este momento. Muchas gracias. ¿Alguien más? Todos sometemos a votación. Señor ministro Medina Mora. Gracias, señor presidente. Yo he escuchado con mucha atención esta abrumadora posición de mis colegas en contra del criterio que yo propongo. Yo creo que estamos en el caso de un supuesto cerrado. No estamos hablando del 79, estamos hablando de la fracción sexta, que se refiere estrictamente a materias civil y administrativa, como está, digamos, incluso planteado en criterios jurisprudenciales de ese Tribunal Pleno. Y aquí, obviamente, desde luego entiendo el punto de que podría mejorarse el planteamiento. En efecto, es como dice el ministro presidente, que obviamente viene recogiendo la explicación de lo que es la suplencia de la queja como una excepción al principio de estricto derecho. Y en esta lógica, ¿cuándo va a actualizarse este argumento? En este punto concreto, el punto de contradicción es la suplencia de la queja en el recurso de queja, a partir de una sentencia que desechó o consideró que no había, que había una causa indubitable y manifiesta para desechar esto. Y la defensa que tiene el justiciable es precisamente el recurso de queja. Ahora, si va a hacer esto, pues lo que va a hacer es cuestionar la resolución del juez, en el sentido de que no se trata de una causa notoria, manifiesta e indudable. Y eso es lo que realmente es el punto de la materia de ese recurso de queja, no puede ser otro, porque ese es precisamente lo que llevó a la resolución del juez, y eso es lo que va a combatir el quejoso. En esta lógica, pues simplemente me parece que hay una idea de distinto de las otras materias a las que se refiere el 79, no es todo el artículo, solamente la fracción sexta. Me parece que el criterio de que no es procedente esta suplencia precisamente es para ir cerrando un pues, recurso infinito. Si hay agravio y hay oposición a la resolución del juez, pues precisamente para eso tengo el recurso de queja, y ahí ya no hay suplencia. Ese es el planteamiento, ese es el criterio que yo sostengo, es el que me parece más limpio. Podría hacerse obviamente una explicación que lo haga más preciso, pero yo sostengo el criterio que se plantea. Muchas gracias, señor ministro. ¿Alguien más desea hacer uso de la palabra? Vamos a tomar entonces una votación a favor o en contra del proyecto. Sí, señor. Señor ministro Gutiérrez Ortiz Mena. En contra. Señor ministro Franco González Salas. En contra. Señor ministro Saldívar Ledo de la Rea. En contra. Señor ministro Pardo Rebolledo. Contra. Señor ministro Piña Yo Hernández. estoy con el sentido del proyecto, me apartaría de consideraciones, pero estoy con el sentido del proyecto. Señor ministro Medina Mora. Con el proyecto. Señor ministro Lainez Con el Pérez. proyecto. Señor ministro Pérez Dayán. En contra hay suplencia de la queja. Señor ministro presidente. Yo también estoy a favor del proyecto, no comparto muchas las consideraciones, pero creo que el solo desechamiento no da la condición de la suplencia. Hay otras condiciones. Díganos usted, por favor. Me permito informar que existe una mayoría de 5 votos en contra de la propuesta del proyecto. Consecuentemente, con esta mayoría se va a desechar el proyecto. Sí, señor. Señor presidente, yo quisiera sugerir, si están de acuerdo, obviamente usted y el Tribunal Pleno, dado que no tenemos en este momento por la comisión especial que están nuestros compañeros, quizás esperarlos para poder, creo que es un criterio importante, el Pleno está dividido y también da tiempo para que podamos incluso reflexionar quienes ya nos posicionamos. Sería una amable sugerencia. Me parece muy pertinente esta sugerencia. El próximo lunes se encontrarán aquí el ministro presidente y la ministra Luna Ramos, y esto pues desde luego podría modificar el sentido de la votación. Si a todos les parece, pudiéramos proceder de esta manera.
y también, como dice el señor ministro Saldívar, si tenemos, como es costumbre en este tribunal, notas para poderlas intercambiar y aumentar nuestras reflexiones, creo que sería muy conveniente. Entonces, este asunto queda pendiente. Entiendo que el siguiente venía proponiendo quedar sin materia por su vinculación, queda entonces en este mismo sentido. ¿Habría algún otro asunto para ver el día de hoy, señor secretario? Ninguno, señor ministro presidente. Muy bien, entonces por estas condiciones particulares de la sesión del día de hoy, voy a levantar esta sesión y convocar a la que tendrá verificativo el próximo lunes a la hora de costumbre. Se levanta la sesión. Concluyó la sesión ordinaria del Tribunal Constitucional de nuestro país, donde el Pleno estudia 2 contradicciones de tesis, resuelve la primera de ellas, el expediente número 165, diagonal 2015, un asunto importante en función de la figura que analiza, es precisamente del tercero extraño a juicio equiparado, y es precisamente esta figura la que analizó en el contexto de la contradicción de tesis y se plantea que pierde esta calidad, este carácter, quien en su momento impugnó el emplazamiento correspondiente en un primer juicio de amparo indirecto o un recurso de nulidad, y se plantea precisamente en términos de lo que establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos como marco general de la actuación a través del artículo 107 de la Constitución Política Federal y también la Ley de Amparo en diversos aspectos que se plantean como punto importante para el estudio de esta figura del tercero, y que plantea puntos precisamente del tercero extraño a juicio equiparado. Esta figura es la que se analizó en el contexto de esta contradicción de tesis, y el resolutivo del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es precisamente que pierde este carácter, esta calidad, quien en su momento, en un primer emplazamiento deficiente o inexistente en su caso, haya planteado un juicio de amparo indirecto, y se plantea entonces como conocedor, sabedor de que existe un juicio en su contra, y a partir de ahí se da precisamente el planteamiento de que no procede un segundo juicio de amparo indirecto en términos de esta figura que hemos comentado con ustedes. Este ha sido el resolutivo del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Posteriormente dio inicio el estudio de otra contradicción de tesis 369, diagonal 2017, y esta continuará en una siguiente sesión ordinaria del Tribunal Constitucional de nuestro país. Agradecemos a todos ustedes la atención a su programa, El Pleno en Vivo. Se despide José de Jesús Cruz y Baja. Por su atención, gracias.